Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a aprender es cómo mandar datos desde un registro o desde el vector de registro hacia un formulario, un string grid. ¿Sí? Cómo mandar datos y colorear los datos dentro de un string grid. Bien, lo que teníamos hasta el momento era prácticamente este modelo. ¿Sí? Yo no toqué nada, es prácticamente ya habíamos cargado los registros, mandándoselo al vector, verificando que no están repetidos. Ahora lo que nos queda es mandarlo al string grid. ¿Cómo cargamos esto? Primero que todo tienen que aparecer los títulos, ¿sí? Las cabeceras, porque cada una de las columnas tiene que representar los datos que contiene. ¿Sí? Como en el ejemplo que ustedes tenían. El código, acá tienen que aparecer todos los códigos. Marca, fíjense, estas son las cabeceras, modelo, tipo y precio. Eso es lo que tendría que aparecer. ¿Cómo hacemos eso? Entonces van al método, a la función, digo, que habían creado, donde estaba el form show, ¿sí? Para mostrar. Ahí lo que vamos a hacer es pintar las cabeceras. Primero que todo, para aclarar esto, aquí, vamos a tomar este ejemplo, aquí. Cada una de las filas empieza con el número 0. Esta va a ser la fila 0. La segunda, fila 1, fila 2. Las columnas también se empiezan desde el 0. 0, esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y en eso tienen que tener en cuenta. Eso es, todo empieza en 0 aquí, para contar la cantidad de fila o columna. Ahora si yo cuento cuántas, por ejemplo, para este ejemplo, cuántas columnas hay, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La posición de la primera columna, 0. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Una cosa es posición y otra cosa es cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas filas tenemos aquí? 1, 2, 3. La posición de la primera está en la 0. La otra, la 1 y la 2. Bien, eso tienen que tener bien en claro cómo es. Esto empieza en 0. Una vez que hicieron eso, ya saben más o menos cómo funciona, vamos a decir, accedamos a este elemento, pero ese elemento está dentro del formulario, entonces vamos a acceder primero al formulario. Form, registro de celulares, punto, y vamos a acceder al string grid celulares. Sí, que ya le habíamos puesto un nombre. Esto ya tiene un nombre. ¿Cómo sé que tiene un nombre? Y bueno, me fijo aquí. Aquí está ahí seleccionando este, entonces acá aparece seleccionado el nombre de ese componente, de esta grilla o tabla, como quieran llamarlo. Luego vamos a acceder punto a la propiedad cell. Cell, fíjense, nos va a pedir que un número de columna y luego un número de fila, donde queremos pintar un dato. Aquí, separado por coma. En el primero iría el número de columna. En el segundo el número de fila. Vamos a guiarnos por la fila. A ver, ¿qué fila sería esta de la cabecera? ¿La fila 0 o la fila 1? La fila 0. Entonces yo aquí voy a poner en fila, voy a poner 0. En columna, ¿qué voy a poner? ¿Cuál elijo? ¿Cuál voy a colorear? ¿Esta o esta? Fíjense como en el ejemplo tiene que quedar, la columna primera no se tiene que colorear, la segunda sí, entonces va a ser la posición 0 o la posición 1. Aquí tengo que poner esta palabrita código, ¿o no? ¿Sí? Entonces en la 1, la 0 no, la 1 sí. Entonces ahí está, columna 1. Bien, a esto yo le voy a asignar ¿qué? ¿Qué le voy a asignar? Vamos a asignarle la palabrita código. ¿Sí? Vamos a probar si esto funciona. Si guardan. Veamos si le pudimos agregar ese código, esa cabecera, a nuestra tabla. Cuando se muestre tendría que inicializarle en 0 y también el formulario tiene que agregarle la palabrita código. Fíjense dónde apareció, aquí, código o no. ¿Por qué? La fila es 0, es la primera fila, esta. Columna, el número 1. 0, 1, aquí apareció. ¿Vieron? Es como una matriz, indicarle posición. Entonces, la siguiente va a estar en la fila 0, pero en la posición 2. Bien, vamos a copiar esto. Bien, ahí está. Le vamos a agregar, ¿cuántos son? 5 datos, creo que son. Ahí está, los hemos ordenado. Bien, lo único que vamos a cambiar es el número de columna. Columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. En la segunda, ¿qué pongo? Ya no pongo código, voy a poner marca y el otro modelo. Marca, modelo. La siguiente, tipo y precio. Tipo y la otra, precio.
Bien, acuérdense que cada vez que ustedes quieran colorear algo, digamos en esta grilla o en esta tabla, todos los datos tienen que ser de tipo cadena o tipo texto. No se puede colorear un número, por ejemplo, ¿sí? Sin antes hacer la conversión. Primero todos los datos que se coloreen tienen que ser de tipo cadena. Ahora vamos a probar de nuevo. Vamos a ver si pudimos. Si se pasan del índice, o sea, si ponen una columna 8 y la columna 8 no existe, le va a aparecer un error en la ejecución. Y ahí está, ya completamos la cabecera. Bien, y dejamos este pequeño espacio en blanco. Ahora, bien, ¿cómo hacemos para agregar? Cuando yo presione aquí, bueno, en este caso no completé, agrego, se tendría que agregar tanto al qué, al vector, y a la vez se tiene que mostrar en la grilla. Sí, los datos son válidos, ¿no? ¿Cómo hacemos que aparezca una nueva fila aquí? Para hacer eso, nos vamos aquí, en banal donde hacían agregar, donde yo apretaba clic. ¿Qué pasa? Yo buscaba si el código lo encontraba o no lo encontraba, ¿sí? Si no lo encontraba, lo cargaba tranquilamente al celular. Vamos a este procedimiento, cargar celular. Apretan control y fíjense que aparece la manito, ¿sí? Presionan y le va a llevar tranquilamente al procedimiento, en donde está ubicado dentro del código. Ahí está, nos llevó tranquilamente. Aquí cargábamos el celular y acá lo agregábamos o no. Bien, si acá yo lo agrego, hago clic en la manito y ahí está, me lleva. Aquí lo agregaba al celular tranquilamente y mostraba a la vez la cantidad. Bien, entonces yo sé que después de esta línea, la línea 66, ya estaría agregado el celular o no, al vector. Entonces tranquilamente lo podría agregar tranquilamente a la grilla. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso van a poner form celulares.stringGrid, el nombre de la grilla que tenemos de la tabla, .row count. Vamos a ver, este row count me permite contar la cantidad de filas dentro de la grilla, o sea, cuántas filas hay. Hasta el momento hay una, entonces tendría una nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Luego lo que vamos a hacer es de vuelta, digo desde el formulario, vamos a acceder de vuelta a la grilla, string, celulares. Bien, en celulares, row count. Sí, vamos a contar nuevamente, pero lo vamos a agregar uno, o sea que se incremente en uno. Si yo tenía una sola fila, te voy a tener dos con esto, lo que hice. Y se lo agregué al row count. Entonces hasta ahora en el momento tiene dos. Lo que luego que vamos a hacer es crear una variable i. Y lo vamos a asignar, vamos a llamar al formulario de vuelta, registro de celulares, vamos a acceder a la grilla y vamos a contar nuevamente. ¿Sí? Y ahora como ya tiene 2, ese 2 se asigna a la variable i. Luego de esto, en la variable i estaría guardada la cantidad actual, que serían 2, ya 2 filas. ¿Sí? Recuérdense que le habíamos incrementado 1 en la línea anterior, en esta. En la 67 ya tenemos una fila más y la guardamos en i. Esta variable i tiene que ser de tipo entero, entonces vamos a declararla aquí. Y tiene que ser de tipo integer, porque es una cantidad. Ahora lo que vamos a hacer al formulario que tenemos en celulares.string.grid celulares, punto en la parte de cells, vamos a colorearla. Primero necesito la columna y la fila. La columna vamos a llenar después. Primero vamos a la fila. A la fila va a ser un valor de i, pero le voy a restar 1. Porque si yo tenía 2, ahora va a ser 1. Y 1, acuérdense, cuando ustedes se posicionan dentro de filas, esta es la posición 0 y la posición 1, entonces estaría aquí. Bien, por eso le resto un valor de 1. A la cuenta actual le resto un valor de 1 que me representaría ya la posición de la fila donde quiero agregar el nuevo dato. Luego, aquí, en la parte de columna, podemos indicar la columna. ¿En dónde vamos a agregar el primer dato? Por ejemplo, el código. Yo sé que se guardó ya mi celular, pero ¿dónde lo voy a mostrar? ¿En qué posición? Primero vamos a mostrar el código. ¿En qué posición está? 0, 1. Columna 1 entonces. Aquí vamos a mostrar lo que se agregue en la columna 1. ¿Pero qué le voy a asignar? ¿El código o no? ¿Cómo sé? Hay dos formas. Una, que puedo sacar el dato que esté dentro del vector. Otra, puedo usar el registro que está pasando o no. Porque este registro es el que se carga en el vector o no. Entonces en el vector ya sé que va a estar el celular. Podemos usar esto, lo que esté dentro del vector, o sea, el celular que esté dentro del vector que recién se cargó, o el celular que recién se está por cargar. Es prácticamente lo mismo, cualquiera de los dos. En este caso vamos a hacer primero con el vector.
¿sí? Para que aprenda más o menos cómo se hace con el vector. Entonces ustedes dirían, bueno, pongo B en la posición en N, porque era donde se había agregado, punto código. Si ustedes ponen eso, prácticamente están pasando un valor de tipo numérico. ¿A quién? A la tabla. Y acuérdense, la tabla solamente admite valores de tipo cadena. Entonces, antes de hacer eso, tendremos que hacer una conversión. Conversión, sí, vamos a hacer una conversión. Convierto los números a cadena. ¿Cómo se hace para convertir? Vamos a usar la función str. Entre paréntesis dice que va el valor que queremos convertir. En este caso era eso o no. Del vector en esa posición el código. Y luego va la variable donde va a guardarse la conversión. ¿Dónde se va a guardar? Entonces voy a crear una variable que se llama código cat de cadena. Esta variable va a ser una variable de tipo cadena que yo lo voy a definir acá arriba. Tipo cadena. Entonces, en esta variable va a estar guardada la conversión. Esta variable es la que se va a cargar a la grilla, en esa posición. Se va a agregar una fila, pero en la primera, en la posición de columna número 1 se va a agregar el código, ya transformado a cadena. Sí, vamos a probar si eso funciona, a ver. Bien, lo vamos a dar en ejecutar. Bien, form, acá nos olvidamos un punto y coma. Sí, ahí está. A ver si tendría que dar. Ahí está. Fíjense que aparecen todos los títulos del formulario. Si vamos a agregar un código al 100. Seleccionamos, a ver, le agregamos cualquier cosa. Estamos probando. Prepago, un precio 200. 2000, ahí está. Agregar. Fíjense, ¿se agregó o no una nueva fila? ¿Cómo se hizo eso? Con esta línea. Con eso hicimos que se agregue una nueva fila. Esto agrega una nueva fila a la grilla. Grilla o tabla. Y lo siguiente que hicimos que agregar a la celda en esa posición el código, ¿no? La posición de fila es, bueno, la que hicimos que se agregue, acá está i-1. Y en la columna, número de columna es la 1. Y veamos si se agregó bien. La fila era la fila nueva que se agregó. ¿En qué columna? La columna 0, la columna 1. Aquí está el dato ese que se transformó. ¿Vieron? Y luego, ¿qué hace? Muestra el mensaje que pusimos, que la cantidad de celulares es tanto. Si ese era para comprobar que se agregó el celular correctamente. ¿Vieron si agregó o no? Ya tenemos el 100. Ahora nos falta agregar los otros datos. ¿Cómo hacemos? Y bueno, haríamos prácticamente parecido a esto. Pero ojo, hay que tener en cuenta qué datos son de tipo numérico y qué datos son